Visionarios, visionarias, muy buenos días y bienvenidos a esta nueva emisión aquí de este nuevo canal digital, esta iniciativa y con este programa que se llama Vis a Vis. Hoy trataremos uno de los temas que está en este momento en discusión a nivel nacional. Se están recogiendo las reacciones a la decisión del presidente de la República de incrementar en $25 el salario mínimo vital o el salario básico. Vamos a conversar este tema hoy con José Villavicencio. Él es el representante de los trabajadores, y también con Javier Sisa, que es representante de los empleadores ante el Comité de Salarios. Y quiero darles la bienvenida a ambos. Javier está vía Zoom, aquí tengo a José. Y quiero su primera reacción, José. Le preguntaba cuando usted entró si están contentos y me puso mala cara. Y yo digo, Dios, no puede ser. A ver, cuénteme, ¿qué pasa ahora? Gracias, Janet. Contentos por volverle a ver a usted los tiempos. Eso qué es gusto. Gracias. Qué gusto saludarle a nombre de nuestra central sindical UGT como parte del Frente Unitario. Un saludo a Javier. A ver, es positivo la decisión del presidente, pero que obviamente tiene que estar relacionada o acompañado de varios aspectos. Digo positivo porque creemos que el gobierno se vio en la obligación en algo cumplir lo que ofreció de las ofertas de campaña. Y además nosotros considerábamos que era necesario un incremento que en algo permita recuperar el poder adquisitivo que se ha perdido desde el 2016 y obviamente acelerado por la pandemia. Era positivo que en algo se acorte la brecha entre el salario básico, que hoy está en $400, frente a un costo de la canasta básica familiar que bordea los $715, y lo que es la ciudad de Quito y Cuenca a los $740. Sin embargo, debe ir acompañando obviamente de un control de precios para que no genere especulación. Segundo, nosotros consideramos que también habría que revisar adecuadamente las 21 comisiones sectoriales, porque lo que se ha hecho es una parte. Faltan las comisiones sectoriales referente al tema de la salud, el tema de la agricultura, el tema de los pesqueros, artesanos, y aspiramos que vaya en esa línea. Creo que no debemos espantarnos, Janet, por la fijación de los $25, que es un porcentaje del 6.25%, más o menos, que ya ha ocurrido en nuestro país. En el 2008, si no me falla la memoria, $30, 2012, 28, 2013, $26, en tiempos de dolarización. Y también en sucres, el expresidente Roldós subió de 2.000 sucres a 4.000 sucres. Digo esto porque hoy viene la preocupación de que se van a cerrar empresas, de que se van a perder empleos. Nosotros consideramos de que si por lo menos se mejora el ingreso de quienes tienen hoy un empleo, va a haber circulante, demanda, producción. Si hay producción va a haber más empleo. Así nosotros concebimos el tema de la economía y la generación de empleo en el país. Veamos qué dice Javier. José, Javier, buenos días, representante de los empleadores ante el Comité de Salarios. ¿Qué opina? ¿Cuál va a ser el impacto? ¿Cómo reciben esta noticia de $25 de incremento del salario mínimo? Gracias, Janet. Buenos días. Gusto saludarle. Lo mismo a José y gracias por la invitación. A ver, la medida es bastante dura. La medida es un incremento muy fuerte de acuerdo a los parámetros económicos, técnicos que se ha podido revisar. Estoy en desacuerdo con lo mencionado por José. De hecho, desde el 2017 la inflación hasta acá ha sido un poquito superior a 0%. Entonces no hay una fuerte pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores. La productividad desde el 2015 también ha sido negativa en el país. Y de hecho, un incremento fuera de los parámetros técnicos, por supuesto que va a generar un impacto en el empleo formal, porque las empresas seguramente van a restringir la contratación de nuevo personal o inclusive podrían tener ciertos limitantes en el mantenimiento del empleo. No estamos hablando, y lamentablemente se habla muy rápido, del cerrar empresas. El cerrar empresas responde a una serie de lógicas adicionales. Obviamente el tema del empleo y el costo de la mano de obra es significativo para algunos sectores, pero no hemos hablado nunca nosotros de cerrar empresas, sino de perjudicar o complicar más la situación del empleo pleno. Entonces es un incremento fuera de los parámetros técnicos. Lamentablemente nos hemos acostumbrado en el país a escuchar y a aplicar por parte de los gobiernos diferentes soluciones, diferentes medidas, pero que no están de acuerdo con la ley. Ahora, Y el otro parámetro que decía José, que también
estoy en desacuerdo, es una lectura parcial de la Constitución. Y esto lo venimos escuchando muchos años. La disposición 25ª de la Constitución habla de que el salario básico unificado será equivalente a la canasta básica familiar. No dice que sea igual. Y en esto hay una gran diferencia, y para poder equiparar el salario básico con la canasta familiar hay que ver el número de perceptores dentro de una familia tipo. Y por eso se llega a la definición, y desde el año 2017, si la memoria no me falla, que los ingresos de la familia son superiores a la canasta básica familiar. De hecho, al día de hoy, con los datos de noviembre, tenemos $31 por encima de la canasta básica familiar que reciben precisamente una familia tipo. En consecuencia, este incremento va a generar, por supuesto, un mejor nivel en los ingresos de los trabajadores. No sé si mejore también el poder adquisitivo en cuanto a cantidad de bienes que puedan adquirir. Por supuesto, van a tener más dinero, pero ojalá que esto sirva para mover la economía, si de alguna manera puede hacerse, aun cuando la afectación a la producción va a ser muy fuerte. José, su respuesta a estos cuestionamientos. Tres cosas. A ver, primero, por lo último, la Constitución en el 328 y la 25ª transitoria dice que el salario tiene que ser de carácter progresivo para que vaya cubriendo el costo de la canasta básica familiar, para que el trabajador y su familia puedan vivir dignamente. Eso dice la Constitución, más o menos. No nos habla de preceptores. No nos olvidemos que los preceptores se inventaron porque lo plantearon en la famosa ley de la productividad. Primero que la familia lo formaban 6 personas, luego 5 y terminaron en 4. 2. Janet, usted conoce en nuestro país cuándo se ha incrementado, se ha fijado el salario de una manera técnica. Eso no ha ocurrido. Ha sido a través de la disposición o del poder económico y el poder político. Tercero, se habla de una inflación que hay una proyección del 1.21, el 1.28 más o menos, que daría alrededor de $3-4, ¿no es cierto?, para el 2022. $5. Sin embargo, claro, hoy porque estamos en dólares, se habla la economía dolarizada, entonces hablamos de ese elemento técnico. Pero cuando estábamos en Sucres, ahí vuelta se oponían a hablar de un incremento de la inflación, porque obviamente había una inflación de 30, 40, 20%. Claro, creo que no vale la pena comparar. Exactamente. Porque realmente cuando estábamos en Sucres, y si hubiéramos seguido en Sucres, estaríamos en el peor lugar de América. Mire, nosotros, ¿qué planteamos, Janet? Primero hay que cambiar las reglas del juego. La generación de empleo y la política salarial debe cambiarse. No puede resolverse un tema muy importante, muy necesario, elemental para los ecuatorianos en 2 reuniones del Consejo Nacional del Trabajo y Salarios. Por Dios, no se puede resolver ese tema. Hay que ver el tema de rentabilidad, productividad, el tema de la inflación, obviamente, el tema del poder adquisitivo, el tema social. Entonces, son varios aspectos. Hoy también hay que ver qué pasa con esos trabajadores que siguen ganando $200 producto de la reducción del salario de la ley humanitaria. Sí, en unas empresas hubieron reducción de la jornada y por ende el salario, pero hay otras que el trabajador sigue laborando 6-8 horas. Pero sigue. ¿Por qué no denuncian? Denunciamos, Janet, pero no hay autoridad en el Ministerio de Trabajo. Con el debido respeto. Nosotros hemos pedido la salida del ministro Donoso. ¿Sabe por qué? En el Ministerio del Trabajo de aquí de Quito, en la Dirección Regional de Quito, en 6 meses de gobierno han pasado 4 directores. ¿Cómo se resuelven los conflictos en 4 directores en 6 meses? Se presentan las denuncias, analiza, renuncia o se va el uno, el otro tengo que... Y entonces no se cambian las cosas. Quisiera concretar un poco los planteamientos que puso Javier sobre la mesa para poder volver con él. Él dijo que la canasta básica está cubierta dentro de una familia porque no es una sola persona la que trabaja, sino por lo menos son 1.5, dicen, o 2 personas, es decir, y que la canasta básica está superada en promedio en $30. Entonces, que no se puede, digamos, no se puede individualizar el tema del salario básico. La aspiración de ustedes es que, o digamos, la aspiración de todos sería que sea de cada uno pueda cubrir esa canasta básica, pero técnicamente se calcula el ingreso por familia. Mire, obviamente que eso, vuelvo y repito, Janet, salta de la ley de la productividad. La Constitución no nos habla de preceptores, se habla del trabajador como tal,
que sus ingresos cubre el costo de la canasta básica familiar, no del núcleo familiar como tal. Y entonces, obviamente, si es que la Constitución dijera eso, seríamos locos en plantear pero le planteo una cosa, ¿no será que la Constitución también fue en ese momento redactada en una situación en que en el Ecuador había un solo miembro de la familia que trabajaba, que era, digamos, el padre de familia, la madre se encargaba de cuidar a los hijos, pero los tiempos han cambiado. Los tiempos han cambiado y la economía también ha cambiado. Hoy ya es imposible, y es algo que yo promuevo muchísimo, de que se eduque a las niñas para que trabajen toda su vida. Porque para que no estemos en estos problemas de que tienen que ir a demandar la pensión alimenticia, de que están más pobres porque el marido les votó, y etcétera, etcétera. Eso es lo que yo promuevo. Pero la realidad es esta. Hoy las familias no pueden depender de una sola persona. Y la realidad en la práctica es esa. Padre y madre trabajan y cuando ya tienen hijos mayores de edad son padre, madre e hijos mientras vivan bajo el mismo techo que aportan a esa economía familiar. Obviamente que había que cambiar la normativa suprema, que en este caso es la Constitución, pero más allá de eso. En la realidad no pasa eso, Janet. Si es que en un núcleo familiar trabaja una persona es bastante. Por la situación que estamos viviendo en el país. Pero eso lo de está las hablando fuentes de empleo. técnicamente o de Janet, dónde sacas información. A ver, Janet, las personas que tienen empleo estable en nuestro país son 3 de cada 10 de cada 10 ecuatorianos, solo 3 tienen empleo. ¿Qué estamos hablando? De una población económicamente activa que bordea los 8.500.000 personas, más o menos 6 millones de personas no tienen empleo. Entonces, decir que en un núcleo familiar que lo conformen 4 personas, ya 2 o 3 tengan empleo, no es real, no es real. Si es que tiene una persona empleo, es bastante. Es bastante, Janet, en las condiciones reales que estamos viviendo los ecuatorianos. Las cifras están ahí. Entonces, la fijación que ha planteado el presidente Lasso de los $25, nosotros decimos alrededor de 330.000 personas, de un promedio de 2 millones de personas que están bajo el código. Tomando en consideración, Janet, que esto es para el sector privado. En el sector público no ha habido incremento general de sueldos y salarios ya por más de 8 años. El último punto para volver con Javier es que dice que el impacto va a estar precisamente sobre esa posibilidad de reducir esa brecha de que solamente 3 ecuatorianos tienen un empleo pleno. Ahora, digamos, disminuir esa brecha, aumentar la posibilidad de que más ecuatorianos tengan empleo pleno, no lo ven. No lo vemos porque no se ven políticas públicas, tanto en el sector privado y públicas, valga la redundancia, por parte del gobierno que nos permita generar empleo. Javier, ¿qué podríamos responder a los cuestionamientos que está haciendo José? Digamos, dice que la Constitución no habla del núcleo familiar y los ingresos que pueda generar un núcleo familiar, sino de cada trabajador, y estaríamos en ese sentido incumpliendo la Constitución. Y de ahí plantea este otro tema, que si la estadística dice que solo 3 de cada 10 ecuatorianos tienen un empleo pleno, ¿cómo se está calculando esto de que más de un miembro de la familia lleva esos ingresos que superan la canasta básica? Sí, bueno, es importante que podamos hablar con objetividad, con cifras y con legalidad. De ahí eliminamos cualquier subjetividad o discrecionalidad en ellos. Lo primero, la legalidad. Lamentablemente, siempre las lecturas de la Constitución o de las normas se las hace parciales. Lo que dice la Constitución es efectivamente que el salario básico tiene que incrementar progresivamente hasta alcanzar el salario digno, y el salario digno ya se lo superó en el 2017. Si hubiese alguna empresa que no paga todavía el salario digno al menos, entonces es objeto de denuncia. Eso para dejar un primer tema. El segundo, en cuanto a la canasta básica, ¿cómo comparamos salario básico con una canasta básica que es familiar? Por eso es que la Constitución habla de equiparar. Y por eso específicamente después la Constitución fue reglamentada en la ley hablando de los perceptores. Es lamentable que no se haga el análisis completo, aún a pesar de la pandemia, los perceptores se han mantenido en 1.6. De hecho, nosotros desde el sector empleador, cuando la situación era mejor, teníamos mejor ambiente económico, incluso el INE nos había mencionado que teníamos 2 perceptores por familia, lo que usted decía, Janet. Pero en la realidad actual se ha mantenido, y a pesar de la pandemia y a pesar de los problemas en el empleo, se ha mantenido en 1.6 perceptores, y esos son los datos técnicos
que tenemos y obviamente Javier, se pero puede analizar con digamos, detenimiento. ¿será que se está tomando en cuenta que dentro de la familia puede haber una persona con empleo pleno y una persona con empleo informal? Exactamente, allá voy. ¿Por qué no coinciden las cifras? Porque el empleo formal que nosotros queremos potenciar está alrededor de 3.200.000. Es un 32% de personas que están más o menos en el empleo formal, de los cuales 2 millones estarían en el seguro social. Son cifras gruesas, un poco para que la gente nos entienda en términos generales. Pero tenemos más o menos 5 millones de personas en la informalidad. Entonces son personas en las cuales no se cumplen todas las reglas laborales. Por supuesto, tienen unos ingresos, por supuesto, tienen un salario, tienen una remuneración, pero no se cumplen todas las reglas. Por ejemplo, afiliaciones del Seguro Social pueden estar fuera de estas reglas. Por eso es que las cifras hay que analizarlas en su contexto global. Y efectivamente, desde el 2014 hasta acá, los incrementos salariales no han significado una mejora de ese empleo formal. Lamentablemente, a pesar de que se han venido subiendo constantemente los salarios, el empleo formal no ha crecido. De hecho, estamos en las cifras similares al año 2007, desde cuando tengo al menos yo las cifras revisadas. Por el otro lado, algo que sí debo coincidir con José es que el Consejo Nacional del Trabajo es difícil ponernos de acuerdo cuando efectivamente tenemos solo a final de año 2 sesiones para discutir el tema salarial. De hecho, analizar las cifras es difícil, no todos tenemos la habilidad para hacerlo, pero necesitamos más tiempo y sobre todo darle otra función al Consejo Nacional de Salarios y Trabajo, que es asesor en política laboral. No es solamente una discusión o una negociación salarial, sino participar en revisar cómo está el mercado laboral, cómo podemos potenciarlos y recomendar políticas y sobre todo propuestas normativas para que mejore ese mercado laboral. De ahí que es un déficit efectivamente en los gobiernos en general aplicar o poner a funcionar el Consejo Nacional de Trabajo y obviamente aplicar las reglas que definen ese consejo. Javier, usted ha dicho que coincide con José en esto de que solamente a final del año empiezan a hablar de lo que es el salario mínimo y eso hace que el tema no se aborde de manera técnica y que lleguen ya con una propuesta para que no tengan que ponerse de acuerdo en 5 minutos en una reunión entre el Consejo de Salarios y los trabajadores. ¿Por qué no lo hacen? ¿Qué es lo que pasa? ¿En dónde está la falencia? Si hay una necesidad tan grande de hacer esto técnicamente y de, digamos, dinamizar la economía también a través de que los trabajadores puedan ganar cada vez más y acorde a las necesidades económicas de este país que es tan costoso y tan caro vivir aquí, ¿por qué no lo hacen? ¿Qué es lo que está pasando? Sinceremos el tema. Sí, a ver, aquí hay un déficit primero de tiempo y después de cumplimiento a las reglas establecidas. El Código del Trabajo es bastante claro en determinar qué pasa cuando no nos ponemos de acuerdo. Y a ello se ha sumado también normativa internacional, convenios y recomendaciones de la OIT, y el último año incluso un acuerdo ministerial que estableció una fórmula que nos ayudaba para determinar varios factores que influyen en el tema salarial. Por ejemplo, productividad, elasticidades de esa productividad, del empleo, movimiento de la inflación. Es decir, una serie de componentes, crecimiento también del país, que podían llevar a una definición salarial. Lamentablemente, como hay tan poco tiempo, cuando llevamos hechos los deberes, pero de pronto también hay una oferta política de por medio, y no es solo de este gobierno, recordemos en años anteriores, incluso había el famoso factor de equidad, que no tiene ningún parámetro jurídico, pero bajo la oferta de campaña se desnaturaliza todas las conversaciones y no hay definitivamente un acercamiento técnico y el tiempo también es un obstáculo para poder llegar a una definición. En consecuencia, si las reglas están claras, si las reglas se cumplieran, entonces el procedimiento podría ser mucho más fácil. Pero como sabemos, y lo dijo José hace un momento, y es la verdad, casi ningún gobierno ha cumplido con la norma. Es triste decirlo, o sea, utilizamos la ley cuando nos conviene, pero cuando no nos conviene simplemente se desconoce. Y es ahí donde tenemos diferencias, porque ya hay una
En una negociación, cuando hay una oferta de por medio de $25, es bastante difícil ponernos de acuerdo en algo que no sea eso que ya está ofrecido. Bueno, pero digamos, destaco que, digamos, fuera de la mesa de negociaciones se ven visibles conciencias sobre el fondo del problema de lado y lado. Ahora, yo no entiendo, en nuestro país tenemos una falencia en todos los aspectos, en todos los grupos sociales, una falencia muy grande para tener esa capacidad de sentarse y negociar. Sentarse y negociar en donde, digamos, no se pueden tomar posturas de quiero esto y de aquí no me muevo, de lado y lado. Pero pues lo dejo ahí como sobre la mesa porque yo creo que de aquí en adelante, sabiendo lo que está pasando, no debería volver a suceder, porque se ha tomado una medida y creo que es otra cosa en lo que están de acuerdo ambos, que la decisión de subir $25 el salario mínimo es una decisión política, fuera totalmente de la técnica y que nos hace arrancar el año con esta sensación de desacuerdo y de imposición que no conviene. Pero Javier, una de las cosas que plantea José como beneficio de esta decisión, aunque sea de tipo político, es que el momento en que el trabajador recibe más dinero, lo vuelve a inyectar a la economía y eso ayuda de alguna manera a dinamizarla. ¿Coincide usted con ello? En parte, hay estudios que revelan la situación contraria. Posiblemente lo que ayude es a liberar de algunas cargas que puedan tener los trabajadores. Al final son casi $400 de incremento al año que van a ayudar precisamente a su liquidez. Pero en la economía, y esto revisando varios informes, no necesariamente aumenta la masa de bienes que se ofertan. De hecho, son los mismos los que se seguirían adquiriendo, tal vez en un poco mejor cantidad. Pero lo importante es el otro lado que se va a ver afectado, que es la falta de inversión. Y aquí, coincidentemente, el contexto nos da un problema adicional, que es las contribuciones tributarias. Son más o menos 1.500 millones que se va a obtener del sector privado. Y esa es una reducción de las inversiones que el próximo año o los próximos años iban a hacer las empresas. Y al no haber inversión que va a generar mayor producción, tampoco va a haber empleo. Entonces, hay una cadena y por eso, más allá de que coincido con usted, de que en la negociación había una coincidencia de que este año exista un incremento salarial precisamente para reactivar la economía. Lo que hemos hablado de diferencias es en el monto de ese incremento. Y lo que habíamos pedido es que se maneje con objetividad, con seriedad, con criterios técnicos, que no ha sucedido, pero el contexto nos da esta realidad. Lamentablemente, las contribuciones van a restar inversión, el incremento salarial también va a complicar precisamente a que se genere empleo para el próximo año. A ver, entonces, planteándolo y volviendo con José, digamos, estamos de acuerdo en que no se trabaja durante todo el año para poder tomar una decisión que vaya de la mano de la técnica, de la mano de la Constitución y de la mano de la realidad económica de los trabajadores. Pero tampoco se toma en cuenta que para poder incrementar los salarios y tener una buena política salarial, se tiene que también tener normas, reglas y tomar decisiones en el tema de la productividad. A mayor productividad puede haber mayores ingresos, mayores ventas y por ende mayores salarios. Y quisiera a ambos plantearles lo que le planteaba hace un momento antes de comenzar esta entrevista, lo que sucede en el cantón Yanzasa, en la provincia de Zamora Chinchipe. Realmente no lo difunden, no entiendo por qué, pero allí está el proyecto Fruta del Norte, que es el proyecto que está extrayendo y exportando oro de nuestro país, que dice, Fruta del Norte representó cerca del 82% de la producción nacional de oro y el 45% de las exportaciones mineras del 2020. Aportará entre 8.000 y 8.800 millones a las exportaciones nacionales entre 2019 y 2034. A raíz de que Fruta del Norte está en Zamora Chinchipe, esta es la provincia más dinámica del país en materia de exportaciones. Aumentó 12 veces sus exportaciones y Yanzasa, un cantón ejemplo, aumentó 14 veces sus exportaciones y se ubicó como el 7º cantón más productivo del país. Mientras en el país se contrajo el PIB, en Yanzasa el PIB aumentó un 81%, en Zamora Chinchipe el 42% y esto aumentó en Ecuador el 0,32%. En Yanzasa
El salario promedio es de $1,400, lo cual comprueba lo que estoy diciendo. A mayor productividad puede cumplirse todas las políticas salariales que digan y podemos superar esto de que cada trabajador pueda ganar no solamente lo correspondiente a la canasta básica, sino más. ¿Por qué no estudiamos de ese ejemplo para poder saber cómo podemos dinamizar más la economía? Y en este caso, ejemplo, podríamos apoyar mucho más el desarrollo de una minería responsable y compatible con el ambiente, que sí es posible. Yané, mire, un aspecto fundamental. Yo creo que los ecuatorianos debemos empezar a exigir que se cumpla lo que dice la Constitución, que somos un Estado constitucional de derechos y de justicia social. Y esto es para todo, no únicamente en el tema laboral. Y eso se enmarca en que ninguna institución o la administración pública no tiene que abusar del poder, sino tiene que ir de la mano. Tercero, obviamente que es necesario cambiar las reglas del juego. Ahí coincidimos con Javier. O sea, nosotros lo planteamos en el mes de junio, ya el ministro Donoso. 4 temas le planteamos. Reestructurar el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios para discutir política de empleo, que es lo correcto, y el tema salarial. La conflictividad y el tema del IES. Hasta ahora no ha convocado al ministro Donoso. Es fundamental. Nosotros coincidimos, en 2 reuniones nos vamos a resolver. En esa línea pueden haber diferencias con los representantes del sector empleador, políticas, ideológicas, etc. Pero nosotros hemos planteado la voluntad de sentarnos a discutir, a debatir, a presentar propuestas. Y eso ha hecho que exista hasta una buena relación con Patricio Alarcón, con el representante de los empleadores, que también es, se me fue el nombre, Torres, entre otros. Nos hemos sentado a discutir de la problemática de la situación del IES que tenemos los ecuatorianos. O sea, el hecho de que hayan diferencias políticas, ideológicas, etcétera, no quiere decir que no haya la voluntad de sentarse a discutir. Pero obviamente que depende de la voluntad del gobierno. ¿De quién depende cambiar las reglas del juego y de la política de empleo y salarial en el país? Es de los gobiernos. En este caso es el ministro del Trabajo quien debería convocar a reestructurar el Consejo Nacional del Trabajo y discutir de manera tripartita. Y eso nosotros lo hemos planteado. Claro, pero ¿no será que los trabajadores llegan, le digo por lo que se visibiliza a través de los medios de comunicación, lo que ustedes mismos declaran ante los medios de comunicación, los trabajadores llegan a estas reuniones con unas posturas demasiado rígidas, sin apertura a poder negociar y con cosas que realmente también sobrepasan las posibilidades y la realidad económica, productiva, laboral de nuestro país? No, es falso, Janet. ¿Por qué? Nosotros salimos de la elección del Consejo Nacional del Trabajo y Salario. ¿Sabe por qué? Porque la forma y la práctica que iban a elegir al Consejo actual era la misma de los 14 años. Y entonces dijimos, nosotros no nos vamos a prestar para eso. Porque era la misma, ni siquiera respetar lo que dice el Código del Trabajo y el mismo acuerdo ministerial. Y entonces, ¿cómo nos vamos a prestar para eso? Únicamente lo que yo plantearía estar en el desacuerdo con Javier es lo que plantea, que la ley de la productividad estaría regulando la Constitución, porque las leyes no regulan la Constitución. Entonces, la Constitución, ratifico, no habla de presectores. Y entonces las leyes tienen que ir enmarcadas en lo que dice la Constitución, nos guste o no. Y entonces, obviamente, ahí no puedo estar de acuerdo que la ley de oportunidades regula la Constitución y ahí habla de presectores. Entonces, en el tema minero, a ver, nosotros... O sea, el tema minero es un ejemplo. Sí, el planteamiento general es, necesitamos producir más para que se pueda ganar más. Obvio. ¿A qué voy? Porque el tema minero es un tema de pronto muy crítico, a veces muy caliente. Porque no lo conoce. Exactamente. Pero nosotros, ¿qué hemos planteado? Que el tema minero responsable es fundamental. Y cuando hablamos de responsabilidad, ¿qué decimos? Que no afecte a fuentes de agua. Segundo, que se cumpla con los derechos de los trabajadores. Tercero, que se cumpla con las obligaciones del Estado. En esa línea nosotros hemos dicho que camine. Pero cuando hay afectación a la naturaleza, a las fuentes de agua, obviamente nos vamos a oponer. Y eso es un ejemplo. Y entonces, obviamente, nosotros decimos, si hay un mejor ingreso, hay circulante, producción, y obviamente si hay producción y hay con qué consumir,
se van a generar fuentes de empleo. Nosotros, ese círculo. Bueno, entonces por eso se ahí está esa pata que nunca la toman en cuenta para también que esté dentro de las exigencias de los trabajadores, por ejemplo, y bueno, el sector empresarial creo que es un punto al que en cambio también le dedica mucho más énfasis por obvias razones. Pero Javier, he puesto el ejemplo de lo que sucede en Zamora, Chinchipe y Anzasa, lo que puede producir una industria como la minería en caso de que se desarrolle. Y no se beneficia solo la minería, es decir, no todos estos empleos dependen directamente de la minería. Hay un encadenamiento productivo bien interesante. Pero todo este ejemplo lo pongo para llegar a este centro. Esta es una pata que no se puede descuidar. ¿Qué está planteando el gobierno para poder generar mayor productividad y que las empresas puedan cumplir en este momento con este incremento y que no caigan en esto que usted está planteando, en este riesgo de disminuir el empleo pleno o dejarlo en las mismas cifras? Sí, usted ha citado un tema muy valioso y yo quiero traerlo a la mesa. Lamentablemente se ha visto que las conversaciones entre empleadores y trabajadores generan una serie de brechas cuando en la realidad y fuera de cámaras realmente no es así. Y tomo el ejemplo de lo sucedido el año 2019 con un trabajo muy serio y de las pocas ocasiones en las que el Consejo Nacional del Trabajo ha superado la lógica solamente de los salarios. En aquella ocasión llegamos a hablar de propuestas de reforma laboral y de hecho hubieron varios consensos ahí que sería muy útil inclusive para el gobierno que tome en cuenta en la propuesta de reforma laboral que espera enviar, o al menos lo ha dicho que lo va a enviar el próximo año. Y esto es revisar la realidad. Seguramente con José podríamos conversar y habrá muchos acercamientos de mirar cuál es la realidad de los sectores, el ejemplo que usted pone de la minería, por ejemplo, y así hay muchos más donde el trabajo conjunto, el esfuerzo conjunto o incluso eliminar ciertas pretensiones puede generar más bien un mejor ambiente. Lo que queremos es producir y obviamente que cada persona gane en relación a su productividad, que es la que nos ha estado fallando. Y ahí hay otros temas importantes, también lo ha dicho José, necesario hablar del IES, de las nuevas formas de contratación, de los costos laborales, del nuevo esquema que debería plantearse en el Ecuador precisamente para romper esas barreras de ingreso y tener acceso a esa gente que está fuera del mercado laboral. Son esos temas los que definitivamente nos pueden unir y plantearle al gobierno precisamente que sean esas las aristas que pueda tomar en su reforma laboral. Con esto cierro, José, esta decisión que, como creo que en eso coinciden, es una decisión de tipo político y creo que era también necesario, no me parece que es una mala, no quiero decir jugada porque eso suena feo, pero una mala estrategia, una mala estrategia del gobierno, porque esto invitaría a que los grupos sociales bajen los flaps, un poco se calmen y se eliminen estas intenciones de salir a marchar en enero. ¿Usted coincide con eso? ¿Esto ya a trabajar se ha dicho? Yane, lo ratificamos públicamente. Es importante, es positivo lo que acaba de hacer el presidente Lasso. No lo suficiente, pero hay otros temas que están pendientes. Hay que ver qué mismo pasa con la ley tributaria, que para nosotros hay más impuestos al pueblo ecuatoriano. Ha sido demandada ya inconstitucionalmente por unos sectores, el FUT también lo va a presentar. Dos, el presupuesto. Reducción en la salud, en la educación, y a veces dicen, pero ustedes ¿por qué reclaman la educación, el presupuesto? Porque obviamente si no hay el presupuesto para educación, los hijos de los obreros, de los trabajadores, no pueden ingresar a una universidad pública gratuita y de calidad. Y un aspecto que nos preocupa es la reducción de 1.200 millones en el presupuesto para el 40% sobre el tema del IES, afectando a las pensiones, a la salud de los jubilados como tal. Y no se habla ya de nada de la deuda de la salud, que hoy, en los actuales momentos, cifras del mismo gobierno ya bordea los 7.000 millones de dólares. Entonces, está el tema de las privatizaciones, que se habla de las empresas eléctricas. Vender el Banco del Pacífico, que ha sido importantísimo en nuestro país y que está entre los 5 primeros bancos y que se lo va a plantear en la famosa ley de inversiones. Entonces, obviamente, siendo importante el tema del salario, eso no quita de que se mantengan las acciones para el próximo año conforme lo resolvió la 15ª convención. Porque hay un aspecto, Janet. El gobierno viene planteando que es el gobierno del encuentro. Con el FUT no se ha reunido. 4 ocasiones hemos solicitado audiencia al presidente Lasso. El 16 de septiembre nos sentamos con la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, para dejarle sentado 8 puntos.
¿Qué tiene que ver seguridad social, el tema del empleo, el combate a la corrupción, la conflictividad laboral que se ha agudizado por la pandemia? Para poner un ejemplo, se cerraron alrededor de 7 empresas públicas. Hasta ahora, ya 2, 3 años, y los trabajadores ni siquiera pueden cobrar sus derechos. Y el ministro Villa por su ausencia. Pero hasta el momento no ha habido la voluntad del gobierno de decir, vengan, les escucho. Y entonces, obviamente, cuando eso no ocurre, nos queda hacer uso del derecho a la resistencia. Me quedo con eso porque hay varias papas calientes que todavía hay que resolver, pero bueno, por lo menos una de esos pedidos, desde mi punto de vista, quedaría resuelto. Pero usted plantea que todavía pues esas posibilidades de salir a las calles no se han eliminado. Termino con usted, Javier. ¿Cuáles son las perspectivas? De aquí en adelante hay que seguir, con las nuevas reglas de juego hay que seguir trabajando y hay que salir adelante. No hay otra opción. Definitivamente. Vuelvo a decir, lo importante es cumplir. Habrá que mirar cuáles son las acciones que el gobierno plantea. Yo le propondría más bien al sector sindical, a José y a su grupo, deberíamos empezar a trabajar en otras ideas, en plantear temas que puedan ayudar, particularmente en el tema laboral, a mejorar la situación actual. Lamentablemente tenemos un discurso muy cerrado, que no abona, digamos, a la realidad. Vuelvo a decir, hay una coincidencia, creo yo, en la necesidad de reformar las normas laborales. Cuando hablamos de los cómo es donde tenemos las diferencias, pero ahí con tiempo, con espacios adecuados, veo que sí hay oportunidades precisamente de discutir eso y mejorar este ambiente para cambiar la realidad de esos 7 de cada 10 que están fuera del mercado formal. Me quedo con ese planteamiento importante para seguir hablando, dialogando, que es la única manera de resolver los problemas graves que tiene nuestro país, que son varios, como lo ha planteado José, y de los que estaremos pendientes en lo que resta del año, y el próximo año seguirán siendo temas de primera línea para la investigación periodística. Muchísimas gracias, José. Gracias también a Javier. Vamos a hacer un pequeñito corte y en este corte vamos a escuchar lo que dijo la ministra de Salud sobre la llegada de Omicron ya al Ecuador. Ya se detectó el primer caso. Escuchemos. Les hemos hecho a los 3 pruebas de PCR, el único positivo es el caso que estoy reportando, y el día de hoy nos entregaron hace pocos minutos una secuenciación genómica y es un Omicron positivo. El paciente se encuentra bien, no tiene síntomas graves, se encuentra aislado. Hemos hecho nosotros cercos epidemiológicos como parte de nuestro programa del Plan Fénix, la implementación del Plan Fénix, el cercado del paciente y también de sus contactos cercanos y de los contactos de los contactos. Por lo tanto, tenemos bajo vigilancia epidemiológica también a todos los pasajeros del vuelo de retorno. Nosotros seguimos con nuestra vigilancia epidemiológica activa, cercos epidemiológicos, seguimos haciendo pruebas de PCR en los focos calientes, sobre todo hacemos tamizajes a nivel comunitario, pero por favor solicitamos a la población que se coloquen la vacuna, que no hay mejor escudo que la vacuna.